Bienvenidos a un nuevo episodio de Consultando. Hoy hablaremos de un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo. No solo como condición metabólica, sino como un factor que se ha convertido en un verdadero problema de salud pública global y que además incrementa el riesgo de varios tipos de cáncer. Para profundizar en el tema de obesidad, tenemos a un invitado muy especial. A un amigo, a un colega, al doctor Isaías Montealegre, cirujano bariatra con amplia experiencia en el manejo de obesidad y enfermedades metabólicas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, de verdad. Hablar de este tema me apasiona. O sea, toda la vida, desde muy empezada la residencia, que empecé precisamente con los primeros casos aquí en cirugía bariátrica en el militar, con mis maestros, el doctor Turcio y el doctor Esquivel. Siempre me llamó la atención el cómo ese tipo de cirugía cambiaba la vida de las personas. Obviamente ha avanzado muchísimo. Estamos hablando de hace unos 20 años. Estábamos hablando del 2005. A ver, sí, yo empecé, sí, 2005. Yo salí de mi especialidad en el 2007 y me fui a hacer después mi subespecialidad 2 años en la Universidad de Guadalajara, pero yo estuve desde el 2003 hasta el 2007. Sí. Algunas veces uno no saca las cuentas así, pero sí, imagínate, sí, 2003, 2004, creo que fueron los primeros casos de cirugía bariátrica aquí en Nicaragua en el hospital militar, si no me equivoco. 20 años cambiando la vida de personas que realmente hace la diferencia. Así es, totalmente. Porque la obesidad realmente es un problema. Incluso la Organización Mundial de la Salud la clasifica como una epidemia global. Pero ¿por qué estamos viendo cifras tan altas de obesidad ahora? Mira, que no se veían antes? Sí, impresionante. Realmente las estadísticas dicen que desde aproximadamente los años 90, a finales de los mediados de los años 90, empieza la epidemia de la obesidad. Y hay varios factores realmente, o sea, múltiples. La alimentación, la falta de espacios para poderse ejercitar, educación, múltiples. Pero sí hay un hito principal que yo lo recuerdo cuando empecé a estudiar todo esto, y era en los 90 empezó, y no sé si te acordás, y los que nos escuchan se acuerdan, empezaron los productos fat free. Y fue a raíz de los estudios de Framingham, creo que se llama el autor, de que hablaba de los problemas que traían la grasa, etc. Entonces, en ese momento, la industria alimenticia, al ver ese estudio, comenzó a sustituir la grasa en muchos alimentos. Obviamente las grasas le dan cierto gusto a las comidas, sirve como preservante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces comenzaron a sustituir la grasa de los alimentos o a satanizar muchas grasas que al final luego se revisaron estudios y se dieron cuenta de que no era tan así, y los comenzaron a sustituir con un montón de aditivos, edulcorantes, saborizantes, ultraprocesados, y ahí es donde empezó. Ahí es donde empezó. Luego viene el ambiente socioeconómico. O sea, cada vez vemos la masificación de los alimentos ultraprocesados, el bajo costo de estos alimentos, obviamente ha hecho que eso llegue a más gente. Tan así pues que poblaciones en las que no se miraba obesidad antes, como eran los países asiáticos, por ejemplo, comenzó a verse casos de obesidad en Asia. Por ejemplo, los sumos, los japoneses, para que un peleador de sumo pudiera ser peleador de sumo, los metían desde muy niños a una academia en donde los sobrealimentaban, porque tenían que hacer algo especial para poderlos hacer de esa manera. Ahora no, ahora los miraban, comenzaron a ver en poblaciones normales, pues. Y es eso, precisamente yo creo que lo ultraprocesado es uno de los factores principales. Y como esta enfermedad, porque hay que verlo como enfermedad, no como una alteración física, sino como una enfermedad global, impacta en la calidad de vida y la esperanza. Mira, definitivamente es una de las cosas en las que hay mayor controversia. Y eso hay que decirlo, pues es cierto, en el mundo existimos altos, bajos, chaparros, gruesitos, menos gruesitos.
Pero la obesidad en sí, como lo describe fisiológicamente la Organización Mundial de la Salud, es el acúmulo de grasa que afecta tu salud. Existe la adiposidad que todos tenemos, que es la cantidad de células grasas que tenemos en nuestro cuerpo, pero hay un fenómeno que la gente no entiende. Yo puedo tener grasa, determinado número de células grasosas. Y ese determinado número de células grasosas, si yo empiezo a comer o de determinada manera, puedo comenzar a agrandar esa célula grasosa. Igual como puedo agrandar el músculo, yo puedo agrandar las células grasosas. Por ejemplo, las personas que hacen nado en aguas frías, los atletas de nado de agua fría, normalmente antes de ir a su competencia comienzan a aumentar su adiposidad para aguantar las temperaturas altas. Son atletas de alto rendimiento. Pero llega un punto en el que el adipocito, la célula grasosa, empieza con todos los multifactores químicos, ambientales, sedentarismo, etcétera, etcétera, empieza a reproducirse. Y en donde ahí viene que mis adipocitos, que es determinado, digamos, hablemos de que tenemos 1 millón de adipocitos. Esto no lo escriban en piedra, esto realmente no es un número. Empiezan a reproducirse. Y ahí es donde viene el problema. O sea, la célula adiposa se empieza a multiplicar, se vuelve, y es donde yo hago mi teoría. O sea, el cáncer, ¿será la obesidad el cáncer del adipocito? O sea, el adipocito se empieza a multiplicar, a reproducir, y empieza el adipocito en sí a producir sustancias que hacen que se eleven ciertos niveles de sustancias proinflamatorias en mi sangre, que hacen que diferentes sistemas, el inmunitario, principalmente los linfocitos vigilantes, los linfocitos T, empiecen a funcionar mal. Entonces ahí ves cómo una cosa lleva a otra y va multiplicándose. Y de hecho es una enfermedad que puede iniciar en etapas tempranas de la vida. Incluso ya estudios desde el punto de vista ginecológico que vienen programados los fetos genéticamente o una programación epigenética para acumular mayor cantidad de grasa. Y esos son cambios que se transmiten madre e hijo simplemente por estilos de vida durante el embarazo. O sea, puede venir un feto programado genéticamente normal y por los hábitos de la madre durante el embarazo puede programarse distinto. Oíme, es impresionante realmente leer las estadísticas en las que dice que el hijo de una madre obesa tiene 40% de probabilidades de ser obeso. Y el hijo de una madre y un padre obeso, 80%. O sea que lo estás casi que ya casi que marcando, asegurándole de que ese niño va a ser obeso. Ahora, lo peligroso en estos casos, y bueno, vos como ginecólogo lo sabes mejor que yo, es que el bebé, el recién nacido de una madre obesa, es un recién nacido que nace inmunodeprimido, que nace, por lo general son partos difíciles, son embarazos difíciles. Y ya vienen con inclusive ese niño con una microbiota intestinal ya modificada. Algo curioso, y eso que te digo, ¿cuánto será? Te voy a decir mis estadísticas personales. Yo calculo que un 60-65% de los pacientes que yo opero de cirugía bariátrica, que llegan con obesidad a mi consultorio, a mí me gusta hacer una entrevista un poquito más extensiva la primera, y por lo general son niños, adultos ahora, con bajo peso al nacer. Nacen bajo peso al nacer. Y los comienzan a sobrealimentar con fórmulas. Porque les da miedo de que les va a pasar algo, entonces les empiezan a dar fórmulas. Y la mamá les da miedo de que como nació chiquito, nació flaquito, y todavía no han entendido que la lactancia materna es la mejor comida que le pueden dar a su bebé durante el primer año, lo comienzan a sobrealimentar con, además de la leche materna, una fórmula o la fórmula especial de tal que le va a dar más nutrientes. Pues sabes cómo es el mercado de las leches de fórmula y eso.
y los sobrealimentan. Y comenzás a ver un niño a 1 año, 2 años, en que gordito, obeso, Qué y bonito nació el niño, chiquito, sí. correcto. Y dijeron, y el papá lo hace. Y yo le digo, miren, o sea, obviamente cuando hablo con estos pacientes, yo le digo, o sea, tu papá, tu mamá, seguro no lo hicieron con la finalidad de causar esto. O sea, pero desde ese momento empezaron a marcar algo ya en tu metabolismo, en el cual naciste de 5.5 libras, 6 libras, entonces, ay, se me va a morir, se me va a morir. Y realmente los niños no, o sea, nacen y son increíbles la capacidad de supervivencia que tienen. Entonces, ves cómo lo peligroso de ver casos, yo te digo, o sea, yo lo más joven que he operado ha sido una niña de 15 años con hipertensión y prediabetes. Yo decía, wow, o sea, esta muchachita debe haber 15. empezado a los 10 con todo esto. Entonces sí es algo que tenemos que comenzar a crear conciencia de esto. Y de hecho viene desde el punto de vista psicológico, porque precisamente con eso de los niños es bien frecuente que la abuela o incluso la propia madre les dice, no, no te levantes de aquí hasta que te termines todo. No importando si ya está la saciedad al tope, o sea, es hasta Exactamente. que la porción que le sirvió a un adulto sea terminada. Entonces, eso también impacta. Eso y lo otro es que durante la etapa de la niñez, yo le digo a todo mundo, inclusive los gustos por las comidas, desde el chiquito, uno lo aprende. Uno lo aprende. Yo le digo a todo el mundo, o sea, cuando uno está chiquito, ponemos el ejemplo, yo les pongo el ejemplo de la pasta de dientes. O sea, cuando yo estaba chiquito, a mí me levantaba y me decía, vaya a lavarse los dientes. Yo sentía la pasta de dientes que me quemaba. O sea, yo la metía en la boca y decía, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Actualmente, como adulto, ya uno lo hace en automático y ya se acostumbró a esa sensación. No sé si hace 40 años las pastas de dientes ardían más pues, que ahora. Y ahora ya no sé, pues, pero ya uno se lo hace automático. Entonces, eso igual de pequeño, uno igual con la comida lo puede ir fomentando y aprendiendo a los niños. Si yo desde chiquito a un niño de 1 año lo empiezo a dar jugos de cartoncito, no vamos a decir marca para que no nos satanicen aquí, o galletitas de paquetito, o cereales de que hay el del gallito, el de los ositos, el del que todas las... Ese niño va a empezar a crear un gusto adicional a ese tipo de alimentos. Yo tengo parejas de amigos que desde pequeño, o sea, tengo una prima hermana que es nutricionista, vive en Estados Unidos y no le permiten que a sus hijos les den galletitas ni cereales. Ellos comen fruta, comen huevo, comen esto. Mis tíos, sus papás, que son unos señores más mayores, dicen, qué barbaridad, que no le da a los niños uno. Y realmente yo la entiendo, o sea, lo está protegiendo. Ahora, no quiero decir que nunca en tu vida le vas a dar. Pero si le pones un juguito de cartoncito todos los días en la mochila a tu hijo que va para el kinder, 30 que gramos va, de azúcar fácil. que va a aprender. Entonces, ahí es donde viene yo también la preocupación, la facilidad con que todos esos tipos de alimentos se los estamos pasando a nuestros niños. Y es ahí donde nace la teoría de que la obesidad es una enfermedad inflamatoria crónica, porque toma tiempo llegar hasta tener las consecuencias Así de la es. enfermedad. Y aquí es importante eliminar el sentimiento de culpa de las pacientes que tienen esta enfermedad, porque debe de reconocerse como una enfermedad y promover el tratamiento con personas especializadas enfocadas en obesidad, porque aunque muchos somos médicos, un selecto grupo es el que se dedica a tratar este tipo de enfermedades, porque es una enfermedad bien Sumamente, o sea, yo diría, y vuelvo a mi teoría de que que es muy similar al cáncer. ¿Y por qué lo veo similar al cáncer? Precisamente porque a sus inicios, así, la detectada, un sobrepeso, obesidad grado 1, todavía no se han dado esos cambios metabólicos que pueden ser algunas veces irreversibles. Entonces lo puedes tratar de manera más convencional, ejercicio, dieta, etcétera. Pero conforme va avanzando, la tendencia a la recurrencia de la obesidad aumenta. Entonces ese paciente tiene que entender que si vos te operaste
con 35, 40 de índice de masa corporal, estamos hablando de obesidad grado 2, obesidad grado 3, obesidad grado 4, tu porcentaje de que esa obesidad vuelva es mayor. Eso te tiene que crear la conciencia de que, al igual como el paciente con cáncer, que lo operaron con un cáncer X avanzado y que va todos sus meses a su chequeo y cada 3 meses al tratamiento y que nunca se le olvida que tiene cáncer, crear esa conciencia mismo con el paciente obeso. Yo tengo pacientes, Iván, que se operan. Se operan, a la primera semana le quito los puntos, al primer mes llegan para ver cuánto perdieron, se emocionan y no vuelven a llegar. No vuelven a llegar. O sea, te estoy diciendo pacientes que trato de hacer conciencia que es una enfermedad crónica, que puede volver, que a los 2 años pueden volver a subir de peso, etc. No vuelven a ir. ¿Y eso qué se refiere? Siempre se les manda donde el psicólogo, donde el nutricionista, donde el internista. Se le hace todo el esquema para un seguimiento de una enfermedad, como vos mismo lo decís, compleja. Y aún así no crean conciencia. Entonces, ahí es donde viene la parte difícil. Sí es verdad, y estoy totalmente de acuerdo con vos, el victimizar y el echarle la culpa a la persona que sufre de obesidad, no estoy de acuerdo. No estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces, o sea, nadie quiere padecer de una enfermedad. O sea, decir, sí, yo tengo cáncer y pues tengo cáncer porque me descuidé. No, o sea, además de que tengo cáncer, te voy a culpar de que porque tenés cáncer. Igual, un obeso, sí, que muchos médicos desgraciadamente lo hacen. Llega el paciente, lo detectan. Sí, vos lo que necesitas es cerrar el pico y hacer ejercicio. Eso denota dentro del gremio médico una ignorancia. O sea, ahí me disculpan y tal vez en el parqueo me agarren unos 2, 3 a patadas. Pues, pero decir que la obesidad es tan fácil como cerrar el pico y hacer ejercicio, es como decir que ser pompeado y tener cuadritos es tan fácil como comer ensalada y pollo y ir al gimnasio. Sí. No es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, sí, hacer conciencia dentro del gremio médico, dentro de las personas, que es un proceso largo, que es una enfermedad crónica, que puede volver, que te tenés que cuidar. O sea, es importante. Creo que mucha importancia educar a la población y educar al gremio. Definitivamente, la obesidad es un problema global. Y enfocándonos en el potencial oncológico que la obesidad puede llevar, porque está asociado a más de 100 tipos de cánceres distintos. Tal vez el estado de inflamación, el exceso de hormonas, y nos puedes explicar un poquito más por qué la obesidad puede asociarse con otras enfermedades malignas que definitivamente empeoran el pronóstico del paciente. Sí. Mira, la relación que existe entre obesidad y cáncer, creo que esa es una de las cosas que más han estudiado. Se habla que aproximadamente el riesgo de una persona de sufrir cáncer siendo obesa es entre el 50 y el 60% de probabilidades de uno no obeso. O sea, el doble. Vos sos obeso, tenés el doble probabilidad de padecer cáncer. Igual la relación entre entre obesidad y cáncer, se ha comprobado que existen hasta 13 cánceres. Esófago, páncreas, tiroides, vesícula, en la mujer endometrio, ovario, mama. O sea, un sinnúmero de cáncer en los que ya está comprobado que existe que la obesidad es un factor único. Yo con solo ser obeso y tal vez no fumar y tal vez no tomar y tal vez no... O sea, ya yo tengo un factor para tener cáncer. Eso está súper relacionado. Ahora, ¿por qué esto? Vamos a lo mismo, a lo que hablábamos del adipocito. El adipocito, al ir, la célula grasa, al ir aumentando de tamaño y luego al irse multiplicando, antes se creía que esta función de esta célula de grasa solamente era darnos calor y amortiguación. Ahora se ha demostrado de que produce un sinnúmero de sustancias inflamatorias que le manda a nuestro sistema inmunológico mensaje de alerta. Nosotros tenemos, nuestro sistema inmunológico no solamente nos protege contra infecciones. Virus y bacterias.
virus y bacterias. Nos protege también contra mutaciones de células en nuestro cuerpo. Además, hay un libro, no recuerdo el autor, pero dice que en personas hicieron autopsias y en personas que habían muerto en la séptima, octava década de la vida, se habían podido encontrar vestigios de que habían padecido más de alguna vez de inicios de cáncer, pero que su sistema inmunológico los detectaba y los desactivaba. ¿Qué pasa con la obesidad? El sistema inmunológico de la persona obesa se mantiene en alerta toda la vida. Una inflamación crónica. O sea, yo le digo a los pacientes, en el COVID se hizo famoso el famoso PCR. El PCR es la proteína C reactiva. Es la medición de una sustancia en sangre que te dice qué tan inflamado está tu cuerpo. Puede estar inflamado por una apendicitis, por una vesícula. Si vos a un paciente obeso, sano, o sea, que no se está quejando de nada, va y se hace un PCR, normalmente está alterado. Porque ese paciente está con un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio altera mi sistema inmunológico, que es el que me va a ayudar a detectar otros cánceres. Entonces, ¿qué pasa? Está tan preocupado mi sistema inmunológico por mantener todo funcionando bajo un ambiente de inflamación que descuida otro órgano y empiezan a aparecer cánceres. Esa es precisamente la relación directa, lo que más se ha estudiado. Excelente. Y se habla mucho de la obesidad y la gente estereotipa a la persona obesa como es el gordito y por eso no lo metemos a jugar o no lo invitamos a las reuniones. Hay un impacto social de esta enfermedad, pero la gente no habla mucho del riesgo de cáncer que ya tiene ese paciente. Incluso en la consulta del día a día, no sé si los pacientes llegan diciendo, mire, yo tengo obesidad, pero ¿y si tengo un cáncer? Creo que es un tema que todavía a la fecha sigue siendo un área sombría. Acabas de dar en clavo en uno de los grandes, y volvemos, y ahí me van a disculpar mis colegas, pues, pero de la falta de comprensión que algunas veces los médicos tenemos ante el paciente con ciertos niveles de obesidad. Los internistas, cardiólogos, etcétera, etcétera, llega un paciente quejando X síntomas. Y como lo viste obeso, es por la obesidad. Y realmente puede ser por otras cosas, pues, porque tienen otras cosas. Que el factor desencadenante haya sido la obesidad, sí, pero también pueden tener otra patología. Y lo otro también que se pasa por alto es la salud mental, la salud emocional. Existen estados de desequilibrio de salud emocional que te conllevan a caer en el abuso de sustancias y la comida es una sustancia. Entonces, igual como existen personas que cuando tienen clavos o cuando tienen problemas se van a echar sus tragos o recurren a las drogas, hay personas que bajo ciertos niveles de desbalances emocionales, estrés, etcétera, recurren a algo que les va a dar tranquilidad, algo que les va a dar sentirse bien, algo que les va a dar sentirse tranquilo. Y puede ser un sorbete, una pizza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no estoy satanizando y una de las cosas que yo le dejo claro a la gente, la comida no es el demonio. No es que los carbohidratos y que la gaseosa y que... No son el demonio. El demonio, el problema, el sanatismo de ese tipo de alimentos es la frecuencia con que los consumimos. Así que y las porciones. Si un día me ven tomándome una Coca-Cola, pues no diga, ay, ve el doctor, ahí está hablando babosada. A ver, sí existen de Coca-Cola. Por ejemplo, yo le digo a la gente, y ahí dije una marca. Pero bueno, refrescos de soda, cero o light, ya hay estudios que te han demostrado de que causan mucho menos daño que el normal. Ahora, no estoy diciendo que lo vas a tomar todo el tiempo, pero cuando te toque tomarte una gaseosa, ¿sabes qué? Yo tengo sobrepeso, yo tengo diabetes, voy a optar por la otra. No, es que la otra es más rica. Es más rica porque es la que has estado tomando toda tu vida. Ahora te vas a tener que reentrenar a qué es esta, porque tenés una enfermedad. Ahí sí tengo cierta consideración porque sí he leído algunos estudios que demuestran que los sustitutos de azúcar pueden incrementar la resistencia a la insulina,
que también es... Así que si me pones a escoger Sí. no diría ninguno que fuera bueno. No. Digamos que hay uno menos malo. Correcto. Y volvemos a lo mismo. No es que te esté diciendo de que, qué buenos, estos son mejores. No. Pero un estado de... Acuérdate que estás pasando a una persona que está acostumbrada a lanzarse un fresco como con 6 cucharadas de azúcar, lo querés ir disminuyendo, no la vas a pasar a solo tomar agua. O sea, yo te digo mi experiencia. O sea, yo fui obeso. O sea, yo salí del colegio, no sé, pesaba 225 libras, era 36 de cintura. Yo me tomaba una gaseosa diario. Yo me tomaba o sea, a mí no me podía faltar. Pero llegó un momento en mi vida en el que recuerdo que mi pareja en ese momento me dice, y ese es el ejemplo con el que querés dar, que no sé qué. Y yo dije, tenés razón. Y yo fui radical y lo corté de tajo. Y me acuerdo, oíme, los primeros 3 días, dolor de cabeza, mal genio. O sea, me estaba desintoxicando. Tal vez si en ese momento hubiesen existido otra alternativa, le hubiera comenzado a bajar de a poquito. Pero sí, pues no es que te esté diciendo que los edulcorantes es lo mejor del mundo. Pero para una persona con sobrepeso, diabetes, obesidad, que es mejor que sustituya las 3, 4 cucharadas de azúcar por un sobrecito de cualquiera de los edulcorantes artificiales. Okay, entonces, ya hemos establecido que es una enfermedad crónica que puede llevar incluso a cáncer, pero existen estrategias de prevención de cáncer asociado a la obesidad. De las principales, uno, la visita con el cirujano bariatra, con el médico internista, con el ginecólogo. Todos son estrategias viables y válidas para disminuir el riesgo, pero tratar la obesidad es la primordial o la más importante de todas. En los tratamientos de obesidad tenemos tratamientos médicos y tratamientos quirúrgicos. Tal vez nos puedes ilustrar en eso. Mira, ahora están de moda los médicos, es lo que está... sí, ese es el boom, y como todos los boom se han sobreusado. O sea, se está haciendo un abuso, diría yo, de ese tipo de medicamentos, que han sido un gran éxito. Yo le digo a todo el mundo, o sea, cuando salieron, y estamos hablando de los agonistas receptores de GLP-1, no vamos a decir marca, pero sí, semaglutide, que es la más conocida, que no es una marca, es un nombre científico genérico. Han sido un gran avance. Recuerdo colegas cuando salieron en los congresos hace unos años que comenzaron a hablarse de trabajos de esto. Todo el mundo decía, va a ser el fin de la cirugía bariátrica, que no sé qué, que no sé cuánto. Y realmente el tiempo, como en toda medicina, ha demostrado que no, que realmente no han sido el fin, pero han sido un coadyuvante de la cirugía bariátrica increíble. O sea, yo digo que es lo mejor que ha sucedido para los cirujanos bariatras y para las personas que tratan personas obesas. Pero como vos decías, el tratamiento va enfocado en dependiendo de tu nivel. O sea, lo importante es reconocer que tenés un problema. Yo tengo sobrepeso, eso es digamos que estoy pre-lesionado, o sea, como los pólipos en el cáncer. O sea, tenés un pólipo que todavía es benigno, pero ya es un crecimiento anormal. Hace algo. Tenés que comenzar a cuidarte, chequearte más frecuentemente. Entonces, tengo sobrepeso. Ok, ¿qué estoy haciendo en mi cuerpo? ¿Qué está haciendo que mi tejido adiposo aumente de tamaño? Que es el sobrepeso. Cambiar mis hábitos alimenticios, comenzar actividad física. Y ahí ojalá tengamos otro episodio en el que hablamos de actividad física. Los dos hemos sido fanáticos crossfiteros. Y para mí la actividad física es la mejor medicina contra envejecimiento, contra todo. Entonces, ok, pues ya empezás. Pero ya si tenés una obesidad grado 1, grado 2, grado 3, que ya ahorita la nueva clasificación, ya eso lo desaparecieron y comenzaron en obesidad clínica y obesidad no clínica. Pero si ya tenés nivel de obesidad y vas a una consulta con un médico que maneja este tipo de problemas y comienza a detectar que ya tenés tu PCR alto, resistencia a la insulina, etcétera, etcétera, la cirugía bariátrica aún
sigue siendo la opción primordial y la que te brinda a más largo plazo. ¿Dónde caben este tipo de inyecciones, nuevos tratamientos? Caen los pacientes en los que tal vez obesidad leve, obesidad grado 1, que era antes de la clasificación del IMC, tal vez operarlos no es una opción. Ahora, hay que ser claro, de estos medicamentos nuevos, existe un 20 a un 30% de la población obesa que no responde. Ese paciente ya sabes que ese paciente va a ser candidato para cirugía. Pero si estás en una obesidad grado 1 y querés optar y tenés la opción de usarlo, excelente. Pero si ya estás en una obesidad grado 2, obesidad grado 3 o mayor, la cirugía es el primer paso y como le dije anteriormente, la probabilidad es que entre mayor índice de masa corporal tengas, tu recurrencia va a ser mayor, va a ser probablemente mayor. ¿Qué pasa? Esos pacientes uno los opera y 1 año y medio después, 2 años, cuando ya ves que llegan al estancamiento de su pérdida de peso y algunos empiezan a subir de peso, ahí entre más rápido corregís y le das 1 ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos de este tipo de medicamentos, ese paciente ya lo estás asegurando que lo vas a mantener por más tiempo en un nivel saludable. Entonces sí, definitivamente, aún la cirugía bariátrica sigue siendo una opción segura, viable y que te controla a largo plazo. Y quiero hacer énfasis en esto, con la conciencia que el paciente entienda que tiene que cambiar ciertas cosas. O sea, si no puede seguir con los mismos hábitos a pesar de la cirugía, pues no es la panacea tampoco. No es como que yo te voy a curar. Ahora, ¿qué pasa? Que yo le digo a la gente, yo te opero, pero el estrés va a seguir, la ansiedad va a seguir. O sea, yo te opero el estómago, pero yo no voy a hacer de que tu vida desaparezca el estrés, desaparezcan los problemas, no te vuelvas a divorciar, no te corran de tu trabajo. O sea, todo eso yo no lo puedo hacer. Pero sí, con ayuda multidisciplinaria, un psicólogo, psiquiatra, nutricionista, te puedo enseñar que el estrés lo vas a poder manejar de otra manera. Lo vas a poder hacer escapar por otro lado, no pidiéndote tu pizza o pidiéndote lo que te vaya satisfacción y tranquilidad. Mucha gente piensa que la cirugía es la última opción. ¿Qué les diría o qué opinión? Ese es te voy a decir algo, fíjate que asombrosamente, yo le estoy lanzando aquí a los colegas, muchos colegas piensan así, o sea, no, es que vos no estás ahorita para operarte. No tienen idea cómo es, o sea, los que han hecho cirugía bariátrica o los que hagan algún tipo de cirugía. Lo menos riesgoso, lo más rápido, lo menos complicado de operar a un paciente en niveles de obesidad bajo. O sea, te estoy hablando que es una cirugía de 40 minutos. El paciente se va al día siguiente a su casa. Con menos riesgo. Con menos riesgo. Pero ¿qué pasa? Como lo dejan como la última opción, cuando ese paciente viene a operarse, ya es un paciente que tiene 100, 140, 150 libras de sobrepeso, ya es diabético mal controlado, ya es hipertenso, ya tiene artropatía, ya las rodillas no le funcionan. Ese paciente sí va a hacer una cirugía un poquito más larga, con una evolución y con una recuperación un poco más lenta. Entonces, esa última opción, no, vos todavía podés. Fíjate que hay estudios estadísticos en los que dicen que las personas que tienen múltiples intentos de pérdida de peso normalmente crean una resistencia ante los tratamientos de pérdida de peso y hacen el efecto o sea, rebotan mucho más. O sea, como se vuelve un organismo ahorrador, la obesidad es la transformación de mi organismo a un organismo súper ahorrador. Cada vez que yo someto a mi organismo a dietas extremas, que a la malla, que a la no sé qué, que a la dieta de la sopa, que a la dieta del licuado, que a la no sé cuánto, lo estoy metiendo en estrés. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo dejo esa malla, dejo esa dieta de la sopa, dejo lo que sea, pangán, mi organismo regresa. ¿Qué mensaje le darías a alguien que está preocupado por su peso, pero no sabe por dónde empezar?
Buscar ayuda, primero que todo. Ahora, bueno, te iba a decir las redes sociales, pero es que las redes sociales son un arma de doble filo. Buscar a las personas que te brinden confianza, ¿no? O sea, y cuando te hablo de confianza es que, sí, es que yo lo sigo y tiene un montón de likes, y bueno, los likes se compran, pues, y los seguidores se compran. Pero buscar ayuda con un personal médico que maneje el tema, nutricionista, internistas especializados en obesidad, cirujanos bariatras, y que me hagan una evaluación de cómo estoy. Porque no porque va donde un cirujano especialista en obesidad o en cirugía bariátrica significa que voy a operarme. Significa que ahora hay algunos que a todo el que se le ponga enfrente le ofrece cirugía. No, sí. Yo te digo, pues con el advenimiento de este tipo de medicamentos, uno dice, ¿sabes qué? Podemos probar por aquí. O sea, probar con esto y vemos. O sea, hay diferentes opciones, pero sí buscar atención profesional, personalizada, y no se dejen llevar siempre por todo lo que dicen las redes sociales. Pues hay páginas que sí dirán la verdad y que son bien, tienen cierta credibilidad, pero hay otras que no, pues. Ahí es bien importante el abordaje multidisciplinario y dejar bien claro que si te tomó 20 años ganar peso, no esperes perderlo en un mes. Totalmente de acuerdo. Eso creo que es un mensaje que a mí me quedó súper claro. Yo también fui obeso en algún momento de mi vida. Llegué a talla 40. Yo sí te gané. Oíme, y 40. Sí, 40. Y el CrossFit, precisamente por eso me cambió la vida. Yo creo que todos los boxes de CrossFit aquí en Nicaragua nos van a tener que pasar ahí patrocinio. Porque yo te digo, pues el CrossFit a mí, yo digo, pues fue uno de los mejores ejercicios que yo tuve en mi vida. Igual para mí. Isaías, gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender esta enfermedad, porque hay que llamarle como lo que es la obesidad, esta enfermedad, que no solo es un desafío metabólico, sino que también es un desafío para el organismo y que pone en riesgo para enfermedades malignas. A quienes nos escuchen, recuerden, informarse es el primer paso para cuidar la salud. Si les gustó el episodio, compartan, comenten y sigan el podcast para más contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio.